¿Cómo están, amigos, amigas? Qué gusto saludarles en esta mañana, 9:03. Gracias a quienes ya se conectan a través de Radio Pichincha Multimedia y que están conectados desde tempranito también con Radio Pichincha. Nos encanta poder saludarles a esta hora. Recuerden, tenemos nuestra pregunta que puede responder en nuestra transmisión en YouTube y en nuestras otras redes sociales. Así es que les cuento cuál es la pregunta. ¿Usted cree que el presidente Daniel Noboa salvó al Ecuador del abismo como lo afirmó el día de ayer? Bueno, esta es la pregunta que les planteamos y hay dos opciones, sí o no. De momento tenemos un sí, el 3%, y no el 97% de nuestra audiencia que está escuchándonos atenta el día de hoy, y registramos 4.546 votos. Bueno, ya 48 votos, sigue subiendo ahí esa votación con los amigos y amigas que nos están escribiendo y dándonos su opinión a través de este breve sondeo que realizamos aquí desde Radio Pichincha. Así es que bueno, vamos a empezar esta mañana hablando de salud, así es que en un ratito nada más vamos a saludar ya con Marina Gangotena de Outlet TV, y para más adelante estaremos hablando sobre esta propuesta de flexibilización de la jornada laboral, formalización del empleo, retroceso en derechos. El planteamiento está hecho, usted respóndanos también acerca del tema en nuestra cajita de comentarios en el chat de Radio Pichincha Multimedia. Bueno, amigos, estamos de regreso. Gracias a todos quienes nos escriben esta mañana ya con el tema del día, en medio de un debate abierto sobre cómo reactivar el empleo formal en el país. El gobierno ha planteado una serie de medidas que, según el ministro de Trabajo, podrían aplicarse incluso sin una reforma legal profunda. Entre ellos, habla de la posibilidad de flexibilizar la forma en que se cumple la jornada laboral de 40 horas semanales a través de acuerdos entre empleadores y trabajadores que serían formalizados mediante acuerdos ministeriales. También habla de hacer expedito el visto bueno. Por ejemplo, la propuesta ha generado expectativas en el sector empresarial, pero preocupaciones desde las organizaciones sindicales que advierten posibles riesgos para los derechos laborales y recuerdan que cualquier reforma debe respetar la Constitución, los convenios internacionales y los mandatos de la consulta popular. Recientemente le dijimos no al trabajo por horas. Para analizar qué implica realmente esta iniciativa, cuáles son sus alcances, cuáles podrían ser sus impactos en las condiciones de trabajo, nos acompaña ya Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOLS. Bienvenido, muchas gracias, Marcela, por acompañarnos en esta mañana. Siempre un gusto recibirla acá. Y bueno, vemos el titular, a algunos les parece atractivo, por lo menos les hace pensar, pero también genera muchas preocupaciones por toda la discusión que hemos tenido ya sobre el trabajo por horas y sobre la condición real de los trabajadores y trabajadoras en el país. A ustedes, desde las centrales sindicales, ¿qué les surge frente a estas declaraciones del ministro de Trabajo, Harold Burbano? Estimada Sofía, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Efectivamente, es una necesidad imperiosa la formalización del empleo, asegurar condiciones de trabajo dignas para el Ecuador. El Ecuador en este momento está en crisis, digamos, en el empleo. Tenemos un 74%, así lo dijo el Observatorio de Trabajo y Pensamiento Crítico de la Universidad Andina, un 74% de empleo precario. ¿Sí? Que apenas el 20% del empleo en el Ecuador cumple con los estándares internacionales y nacionales de empleo decente. O sea, el generar empleo decente ahora en el Ecuador es prioritario. Tenemos dos consultas populares, una consulta popular que hablaba específicamente sobre el trabajo por horas y que la población le dijo mayoritariamente al presidente que no. Y tenemos también la otra consulta popular que dijo no a una reforma constitucional que se planteaba con disminución de derechos. Entonces, esto, digamos, este es el amparo normativo, este es el amparo constitucional, pero además de consulta popular que debe ser vinculante. La OIT ha emprendido un estudio sobre formalidad y sobre formalización en Latinoamérica y en el mundo. Allí hay algunos elementos que deberíamos abordarlos en el país, que debería ser parte de un diálogo social. Nosotros como CEOLS todavía no tenemos una opinión respecto a las reformas que quiere implementar el ministro porque todavía no se han presentado por escrito. Así es, no hay ningún documento oficial sobre el tema, es solo las declaraciones que se han dado en medios de comunicación, ¿no? Como generando
generando una expectativa. Sí, nosotros esperamos recibir la propuesta de reforma, sea a través de acuerdo ministerial o sea a través de reforma legal, ¿no? Como decimos, no hay posibilidades de una reforma constitucional, sino a través de un referéndum, y el referéndum ya fue negado. Entonces, nosotros esperamos que el acuerdo ministerial implique, uno, por ejemplo, fortalecimiento del sistema de inspecciones, porque lo que hemos observado, y las mismas autoridades del ministerio han planteado que varios empleadores, por ejemplo, no cumplen con los estándares laborales, o sea, no registran a sus trabajadores con contratos de trabajo, los afilian a través de otras modalidades flexibles, por ejemplo, el Seguro Social Campesino, entonces están evadiendo responsabilidades laborales, ¿sí? Y finalmente esta flexibilización de la jornada de trabajo no tendría ningún impacto real en la generación de empleo. Es necesario políticas de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, con la reducción de las tasas de crédito bancario. Así es, que son altísimas. Exactamente, que yo creo que allí tenemos un punto de encuentro entre trabajadores, emprendedores y quienes están formando parte de este grupo de las pequeñas y de la mediana industria, que este sector constituye el 93% de las unidades productivas en el Ecuador. Y ese 93% está siendo afectado fundamentalmente por las altas tasas de interés. Entonces, no es vía flexibilización laboral que se va a lograr formalización, sino asegurar que primero haya capacidad de consumo. Eso implica entonces pensar en un incremento salarial global. No ha habido incremento salarial global desde creo que el 2015, ¿no? No, el salario básico en este momento tiene una brecha de más del 45%, dependiendo de la ciudad donde se viva. Con respecto a la canasta básica. Con respecto a la canasta básica, no tenemos capacidad de consumo. Si no hay capacidad de consumo, este 93% de unidades productivas no va a poder sostenerse y aportar al país. Menos generar empleo, ¿no? Que es de donde surge. Pero el ministro sostiene que no se trata de reducir derechos, sino de transparentar prácticas ya existentes. O sea, formalicemos la precarización más o menos. ¿Es viable regular estas prácticas sin abrir la puerta a la precarización laboral? Porque, claro, quienes escuchan, las 40 horas van a ser las mismas 40 horas, pero las vamos a distribuir para que puedas tener 3 días libres. Eso es lo que a algunos sectores les puede generar como expectativa, porque es así como se vende. Hay jornadas especiales de trabajo, eso está estipulado, por ejemplo, para los trabajadores de la salud, ¿no es cierto? Para los trabajadores de saneamiento, del agua. Tenemos jornadas especiales de trabajo, pero eso no implica de ninguna manera que esas jornadas especiales de trabajo generen empleo. No hay condiciones para eso, ¿no? Me preocupa que esta reforma tenga el objetivo de eliminar el trabajo de horas extras, de horas suplementarias que se pagan un poco más y que con eso los trabajadores como redondean el salario, ¿no? Porque el salario básico no es suficiente. Entonces, yo llamaría la atención al gobierno que más que flexibilizar las relaciones de trabajo y las condiciones de trabajo, se busquen alternativas que ya están mencionadas, que son alternativas, digamos, no son innovadoras. Esto es lo que siempre debió haber hecho el Estado. Proteger el empleo decente, asegurar que los empleadores cumplan con sus obligaciones patronales y asegurar que la pequeña y la mediana empresa se sostenga, crezca y pueda asegurar empleo digno para las y los trabajadores, no solamente precarizando el trabajo. Yo recuerdo, y esto no lo decimos los sindicalistas, ni los socialistas, ni los de izquierda, sino los economistas, plantean que el empleo y el salario decente, el salario digno, asegura que incluso el capitalismo se sostenga. Porque si es que se extrae la fuerza de trabajo de las y de los trabajadores y se paga mínimas cantidades o no se paga, se tiene trabajo esclavo, no hay reproducción ni de la fuerza de trabajo y tampoco hay producción, hay capacidad de producir más, ¿no? Entonces, creo que es necesario una discusión sobre los salarios, una discusión política sobre los salarios que asegure mejoramiento del salario en el Ecuador, no solamente el salario básico unificado, sino de todos los salarios. La capacidad adquisitiva se ha perdido en todos los sectores. Segundo, que es necesario asegurar la formalización a través de inspecciones laborales.
Tercero, fortalecer las pequeñas y la mediana industria a través de políticas, por ejemplo, de reducción de las tasas de interés. Cuarto, es necesario asegurar servicios públicos de calidad en manos públicas, es decir, que tengamos servicio de energía que nos permita ser competitivos. Si se traslada el servicio de energía al sector privado, lo que va a ocurrir es un incremento de los costos de energía. Si es que el Estado no invierte en las termoeléctricas, si es que hay corrupción dentro del Estado y no se asegura servicios transparentes, obviamente también se van a encarecer los productos. Yo creo que el aporte del Estado también puede ser a través de entregar servicios públicos de energía, de salud, de agua potable en condiciones óptimas para que la gente acceda a esos servicios, no se encarezca el costo de la vida y no se encarezca el costo de la producción. Marcela, estamos frente a un gobierno que toma decisiones y las implementa incluso si es que no tienen concordancia con las leyes existentes. Veamos, ha dicho el ministro que esto se puede hacer sin una reforma legal profunda, no ha explicado cuál sería el mecanismo, pero qué límites legales tienen pues los acuerdos ministeriales frente al Código de Trabajo, frente a la Constitución. Bueno, yo le recuerdo, estimada Sofía, que en el mundo tenemos una prelación, ¿no es cierto? Que el bloque constitucional, en donde está la Constitución de la República, en donde están los convenios internacionales, es la guía para el resto de leyes secundarias y reglamentos. El acuerdo ministerial es un reglamento que regula la ley y que obviamente está bajo esta norma legal, ¿no es cierto? Entonces, los acuerdos ministeriales tienen que estar en absoluta concordancia con la Constitución. No pueden prevalecer los acuerdos ministeriales sobre la Constitución. La Constitución del Ecuador dice claramente, me parece que en el artículo 329, que no se permite ni el trabajo por horas ni la precarización laboral. Entonces, cualquier mecanismo de precarización laboral también puede ser demandado en la Corte Constitucional. Esperemos que no lleguemos a eso. O sea, esperemos que haya diálogo social, esperemos que este nuevo ministro, tenemos digamos, la expectativa, no esperanza, la expectativa que abra un proceso de diálogo social que... Pero ¿ha sido llamado ese diálogo hasta ahora por alguna vía? ¿Se ha llamado al diálogo? Nosotros llamamos al diálogo desde el Frente Unitario de Trabajadores. Nosotros tuvimos una reunión el día martes. En esta reunión se abordaron, por ejemplo, la necesidad de la derogatoria del acuerdo ministerial 382, que es un acuerdo ministerial que mete la mano, que tiene injerencia directa en las organizaciones sindicales, atenta, por lo tanto, contra la libertad sindical. Nosotros esperamos que haya buena voluntad del ministro de Trabajo de derogar eso. ¿Se reunieron con él? Sí, y que implemente mesas de trabajo para los temas de carácter laboral, más allá del Consejo del Trabajo. Yo creo que el Consejo del Trabajo no es representativo en este momento, representa a una central sindical y a grupos minoritarios del sector público, por lo tanto, allí no hay la voz de los trabajadores del sector privado, ¿no? Entonces, nosotros demandamos eso, esperamos ser escuchados. Y la CEOLS esperará recibir el documento, lo dijo el ministro, a través de acuerdos ministeriales que puede. Nosotros esperamos que el acuerdo ministerial aborde otros temas que no sean la flexibilización de la jornada de trabajo. Porque plantea además una alternativa, dice, para los jóvenes, ¿no? Que estudian y trabajan. Y ahí, ¿qué implica diseñar políticas laborales, digamos, tomando en cuenta a partir de un grupo específico y sin un enfoque diferenciado también y sin garantías claras? La política pública no puede ser construida sobre especificidades, sino sobre la generalidad. Y las especificidades obviamente se abordan en otras instancias, no a través de reglamentos y de... es necesario entonces sentarse a conversar qué es lo que se quiere, cómo se puede implementar un ingreso de la juventud al empleo público, al empleo en general, no al empleo público. Fíjese que lo que está ocurriendo en el Ecuador es que salen miles y miles de jóvenes, primero que no pueden acceder a la universidad. La universidad se ha visto reducida de recursos y de presupuesto en la práctica, pero también en el presupuesto general del Estado que es abordado en la Asamblea Nacional. Entonces es un problema. Los jóvenes no ingresan ni al trabajo y tampoco ingresan a la universidad.
Los que salen de la universidad no tienen capacidad, el empleo en el Ecuador, el aparato productivo del Ecuador no tiene la capacidad de absorber esa mano de obra. Entonces es necesario que en serio se piense en una política que fortalezca el aparato productivo y fortalezca el acceso de empleo decente, no al empleo precario, ¿no? Yo creo que esa es la misión de cualquier gobernante y esperamos que este gobierno, después de haber sido derrotado 2 veces en consultas populares, entienda lo que está planteando la gente, que el ministro de Trabajo entienda que hay una normativa también internacional, hay una normativa nacional y que esas son las guías para cualquier política pública y acuerdo ministerial que desarrolle. Ahora, también ha hablado sobre el hacer el visto bueno más expedito. ¿Qué implicaría esto? Bueno, el visto bueno es un mecanismo para sacar a trabajadores que no cumplen con lo que se plantea, con los acuerdos que se plantea en el trabajo. Está contemplado tanto en el Código de Trabajo y yo diría, en este momento nosotros sentimos que se está haciendo abuso del visto bueno, ¿no? Se abusa, por ejemplo, en el caso de la presidencia, se está persiguiendo a un dirigente sindical y le dicen que se abroga funciones, ¿sí? Y inician un proceso de visto bueno. Cuando un compañero fue electo en asamblea, fue electo por la mayoría, hubo una sola lista, por lo tanto hubo una mayoría aplastante ahí, y lo que ha ocurrido es que no ha sido registrado en el Ministerio de Trabajo por este acuerdo ministerial 082. O sea, los dirigentes sindicales, yo les recuerdo que el registro sindical es apenas un registro, que el ministerio no nos reconoce, que quienes nos reconocen son las bases, ¿sí? Y que por lo tanto el trabajo de un dirigente sindical inicia el momento en el que ha sido electo, ¿sí? Yo diría esto, ¿no? De acuerdo con el visto bueno, creo que es necesario que los trabajadores cumplan con sus obligaciones de trabajo que han asumido al firmar un contrato de trabajo, que no lleguen borrachos, no lleguen ebrios, pero que el visto bueno no puede ser utilizado para persecución sindical y para persecución de quienes defienden los derechos, ¿no? Nosotros obviamente estaremos revisando lo que plantea el ministro y haremos nuestras observaciones. Él ha hablado de clarificar causales y de que es ahora muy engorroso y discrecional, pero claro, es de doble vía, ¿no? El visto bueno. También uno le puede, como trabajador, activar este mecanismo a quien esté incumpliendo con pagos y con otras condiciones. Hay problemas graves realmente en el sector productivo, hay no pago, por ejemplo, de salarios en el sector público, y esto se debe fundamentalmente a la no asignación presupuestaria. ¿Qué pasa? ¿Cómo un trabajador puede sobrevivir 4 meses sin salario? Sí, los trabajadores que están ahorita, que están vinculados al sector público, sin ser sector público, por ejemplo, limpieza, guardias, limpieza, educadoras, alimentación, las educadoras. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se sigue un visto bueno al Estado por incumplimiento de sus funciones? Yo creo que es necesario un diálogo que clarifique esto, que asegure que el visto bueno sea un mecanismo para efectivamente mejorar la producción, pero no para perseguir a la gente que defiende derechos, ¿no? Y yo diría finalmente que el procedimiento del visto bueno no puede seguir estando en manos del Ministerio de Trabajo, que tiene que tener un organismo específico, que la inspección laboral en el Ecuador debe ser, digamos, separada de las funciones del Ejecutivo, porque ocurre que el Ejecutivo es parte del sector público, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los trabajadores que están siendo perseguidos por el Ejecutivo o por los ministerios? ¿Sí? Y se aborda el visto bueno por otro ministerio de la misma función ejecutiva. Entonces, no se puede ser juez y parte. Y frente a eso me parece que hay ejemplos muy buenos, como por ejemplo la inspección uruguaya, la misma inspección peruana, de al lado, de un país de al ladito, que tiene muy, muy buenas relaciones con el Ecuador, que tiene una inspección
inspección laboral autónoma e independiente del Ejecutivo y del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que tiene su presupuesto propio, que tiene, un sistema de incorporación a la inspección a través de concursos de merecimiento, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, se necesita fortalecer, nosotros planteamos que es necesario fortalecer la inspección laboral, que esa inspección laboral no tenga vínculos con el sector público, que no dependa de presupuestos, que no dependa del mandato de los ministerios. Yo creo que eso aseguraría que haya neutralidad, que haya transparencia, ¿no? Y que no se den casos de persecución como los que hemos estado viviendo persistentemente en las CEOLS. No hemos ganado los vistos buenos en el Ministerio de Trabajo durante el año pasado, sino los hemos ganado en la función judicial. Claro, ¿no es hay cierto? que luego pasar, pero es algo que cuesta, algo que genera mucho tiempo, mucho desgaste también, ¿no? Y pues que abre también otros frentes, ¿no? Para cada ser humano que le toca estar peleando por sus derechos laborales. Muchísimas gracias, Marcela, por acompañarnos del día de hoy. Bueno, estamos como a la expectativa, ¿no? Estamos tratando de analizar algo de lo que hay una declaración de prensa y todavía no hay un documento oficial para saber qué implicaría esto de la distribución de las horas de trabajo, si es que sería factible que la gente termine trabajando de lunes a domingo, o cómo estaría también el tema del descanso el trabajador, de los trabajadores, las trabajadoras acá en el Ecuador. Muchas gracias, Marcela, y bueno, estamos ahí pendientes. Muchas gracias, Sofía. Espero que no nos hemos visto antes. Espero que este año sea un año de luchas fructíferas. Así es. Aquí estamos siempre para alzar la voz por las causas justas. 9:35. Vamos a continuar con nuestra compañera Diana Dávila con los reportes en vivo. Pues sí. Muchas gracias. Reportes en vivo. Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito están brindando su balance del 2025, donde se indica que los activos crecieron en un 256% y los depósitos en un 291%. Diana Dávila se encuentra con uno de los voceros para brindarnos más detalles. Compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días. En este momento nos encontramos en un conversatorio por parte de la Asociación de Cooperativas de aquí del Ecuador, donde se dará el balance económico de lo que fue el 2025 para este sector. Precisamente estamos con uno de sus voceros, Juan Pablo Guerra, para que más o menos nos adelante de qué se va a tratar, ¿no? En este día se van a tratar de cifras, de montos, de porcentajes, pero nos podría adelantar cómo es que cerró el 2025 el sector de las cooperativas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la presencia. Siempre es un gusto poder tenerles a ustedes como medios de comunicación, informando a la colectividad la importancia de la presencia del sector financiero popular solidario en la economía nacional. Este año para nosotros del sector cooperativo ha sido un año muy positivo en términos de poder fortalecer la gestión, a pesar de que la situación para muchos de los ecuatorianos ha sido complicada. Sin embargo, el sector cooperativo se ha convertido en una fuente de apoyo, de ayuda para las iniciativas de distinta índole, acogiendo a los distintos socios que son parte de nuestra organización. Son más de 6 millones de ecuatorianos que participan hoy en el sector financiero popular y solidario, un sector pujante que en los últimos 10 años prácticamente en activos crece casi en un 254%. Decir que la participación y la presencia del sector a nivel del territorio ecuatoriano habla de que ya en el 99% de cantones que existen en nuestro país hay la presencia de una cooperativa, y que en este sentido en los cantones donde hay un mayor número de pobreza, la distribución de los recursos es cada vez más exitosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en las grandes ciudades en donde se puede captar distintos montos de dinero para el tema de las pólizas, ese dinero está colocándose en las zonas donde existe mayor pobreza y mayor grado de ruralidad. Como por ejemplo nos podemos dar cuenta de esto, que por cada dólar que se capta en las grandes ciudades, en los depósitos se coloca en los cantones más pobres y de mayor ruralidad aproximadamente $1.65. Esto quiere decir que la distribución del sector
hacia los menos favorecidos, está cumpliendo con nuestra dinámica de economía social. Para esto también pues es importante poner en evidencia, y el día de hoy lo que pretendemos también mostrar a los distinguidos medios de comunicación, es cómo el compromiso que ha tenido el sector con la innovación, con la inclusión financiera, con la educación financiera, generan resultados positivos en el ámbito económico, en el hecho de que se refleja una confianza cada vez más positiva de las personas al sector y que de alguna u otra manera compromete a cada una de nuestras organizaciones a que sigan en esa senda de trabajo serio, decidido y sobre todo en beneficio de los millones de asociados que son parte de las cooperativas. El año pasado tal vez ustedes pudieron fijar o mirar si en la entrega de créditos hubo mayor entrega a créditos de pronto productivos o la gente solicitaba más créditos de consumo. ¿Cuál fue la preferencia en ese aspecto? Digamos que hay una dinámica equilibrada en términos de los porcentajes de consumo. Hablamos de más o menos un 50% de la cartera que estuvo dedicada al tema de consumo, casi un 40% hacia el microcrédito y los demás distribuidos en los otros tipos de productos. Esto digamos que es una dinámica normal en términos de poder diferenciar de las actividades económicas que puedan tener cada uno de nuestros socios. Hay una reactivación en el ámbito del microcrédito y esto ha generado también una necesidad de ir fortaleciendo las metodologías de inclusión financiera y de microcrédito. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora existe la necesidad de poder impulsar nuevos productos, nuevos servicios, porque la realidad económica exige justamente eso. Y lo bueno es de que nuestro socio es parte de un modelo participativo que le desafía, digamos, a la institución a cada vez mejorar sus tecnologías, a cada vez impulsar nuevos métodos de acceso al crédito, y esto se forja en buenos resultados de contribuir a la reactivación económica. Y en este sentido, por ejemplo, ustedes han visto tal vez que sí hay un pago puntual o también tienen algún porcentaje de mora, tal vez respecto a otros años se mantiene o cómo está esto. El tema de mora ha podido ser controlado considerando el hecho de que en años anteriores pues existía realmente una crisis mucho más severa dentro de distintos sectores. Hay aspectos que han permitido controlar la mora, no es que se ha solucionado, eso hay que ser claros, porque en ciertas zonas del país todavía seguimos viviendo el proceso de lo que implica la inseguridad. No es un tema desconocido para nadie, que en ciertas zonas, sobre todo de la costa ecuatoriana, todavía hay empresas que no se han podido reactivar, socios que de alguna u otra manera, sí hay que decirlo así, tienen miedo de poder volver a invertir por el tema de vacunas, de extorsiones, y estos aspectos nos solidarizan a nosotros desde un criterio de encontrar un mecanismo que les permita no solamente analizar una nueva oportunidad de crédito, sino también de controlar los niveles de mora. Estos temas a nivel general, en este momento, cuando uno tiene que hablar a nombre de todo el sector, tiene que también preocuparse de las distintas realidades. No es lo mismo la realidad que se vive en la costa, la realidad que se vive en la sierra. Sin embargo, pues la lógica de nosotros ha sido crear estas mesas de trabajo con los medios de comunicación, con las mismas instituciones, para ir recogiendo inclusive esas preocupaciones de la gente y transmitirlas a nivel ya técnico y operativo a las cooperativas. Si bien en algunas partes pues esto va a mejorar las condiciones de acceso, en otros aspectos hay que considerar que no solamente ya va a depender de la voluntad, por ejemplo, de pago del socio, sino de la seguridad que le brinde el Estado para su trabajo. Entonces son aspectos que se analizan justamente en estas mesas de manera oportuna para que podamos generar propuestas colectivas que se lleven a proteger al socio, que es lo más importante para nosotros. Muchísimas gracias. Esto es un poquito el adelanto de lo que se tratará en este día, en este conversatorio. Más adelante les estaremos detallando más información de las cifras que se vayan a informar hoy. Continuamos con ustedes. Ya estamos con Gaby Cruz aquí en Radio Pichincha. Mi Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Otra brigadita. Sí, yo sí me muero de frío. Yo a veces sí digo el termostato sí tengo a veces dañado porque cuando están aquí muertos de calor yo me sé morir de frío y viceversa, pero hoy sí hace mucho frío en nuestra capital. Hay frío en Así Quito. que abrigarse, amigos y amigas de Radio Pichincha, de las Guarmis, estamos aquí ya junto a ustedes un nuevo día con más información. Así es, y bueno, en el tema del día, pues en las últimas semanas el alza del precio del huevo en Ecuador, pues abre un debate
que va mucho más allá del bolsillo de las familias. Denuncias sobre el presunto sacrificio anticipado de alrededor de 2 millones de gallinas ponedoras antes de iniciar su ciclo reproductivo han puesto en evidencia las grietas de un modelo avícola que responde también a las crisis del mercado, con decisiones que impactan directamente en la vida y en el bienestar animal. Y aunque el gremio productor ha negado estas cifras y aún se espera un pronunciamiento oficial también de las autoridades de control, este contexto revela esta problemática estructural, ¿no? La falta de regulación efectiva en el bienestar animal y la ausencia de sistemas alternativos de producción en este país, donde casi el 99% de los huevos provienen de gallinas lamentablemente enjauladas y maltratadas. Y justamente para profundizar sobre este tema, analizar las implicaciones éticas, también productivas, sociales, conocer qué cambios urgentes se requieren en política pública, incluso también en el bienestar animal. Queremos conversar ya con nuestra siguiente invitada en cabina. Ella es Violeta Menéndez, vocera de Terra Animal Ecuador. Muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Warmis. Y bueno, desde esta organización, ¿qué lectura también ustedes hacen de la crisis que estamos viendo en nuestro país, esto del precio del huevo, el presunto sacrificio también anticipado de estas gallinitas, millones, hablamos de millones, 2 millones de gallinas ponedoras? ¿Cómo miran ustedes esta crisis? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Primero agradecerles ambas por el espacio, como han creado un lugar bien acogedor frente al frío capitalino. Aquí uno se siente acogida y calientita. Entonces, muchas gracias por el espacio. Bueno, creo que ha sido una noticia que a todos nos ha tocado un poco el corazón desde un lugar u otro. Y también siento que se puede tomar la oportunidad dolorosa, pero oportunidad para poner en la mesa de la discusión pública y en el debate y cuestionarnos un poco qué implican, ¿no?, ciertos modelos, ciertos sistemas de producción. Así es, más allá de la cifra exacta o no, porque bueno, hay por ahí un reclamo que incluso piden que no se hable de sacrificios, sino de que se eliminan, no sé, bueno, hay algunas ambigüedades. ¿Qué nos dice este episodio sobre el modelo de producción avícola que predomina en el Ecuador? Claro, yo lo veo como una oportunidad para visibilizar una realidad que es bastante cruel, que es atrozmente dura para los animales, para hablar de seres que sienten dolor y de una forma muy similar a nosotros, ¿no? La realidad de una gallina en jaula, que ahorita hay 16 millones de gallinas enjauladas en el país, es bastante cruel. Ellas pasan 72 meses de su vida casi en el espacio de una hoja A4. Ese es el movimiento que tiene una gallina para desenvolverse. Ellas no pueden estirar sus alas, sus patas sometidas al estrés y a las rejas de las jaulas, generan deformidades. Ellas se estresan tanto que desarrollan comportamientos que son terribles para cualquier ser que siente, como canibalizarse a ellas mismas o a sus compañeras. Entonces, ahorita tenemos la oportunidad de visibilizar que esa es la realidad de la industria, y es una industria que somete a 16 millones de seres sintientes, y cuando sube un poco o ya no es tan conveniente el precio, pues los descarta en una cifra tan atroz como 2 millones. Y justamente este sector, algunos gremios de productores sostienen que, como se menciona, ¿no?, que este sacrificio o la venta regular de gallinas es un proceso normal para equilibrar los precios en el mercado, ¿no? ¿Y por qué también desde la óptica de bienestar animal esta explicación también resulta ineficiente, problemática, dolorosa incluso? Claro, ahí es sorprendente que estemos hablando acerca de seres vivos en términos de eficacia y no en términos de bienestar. Y todavía existiendo como sistemas alternativos de producción que aseguran que ellos cumplen sus libertades básicas, acceso a agua, acceso a sol. Las gallinas no ven el sol en toda su vida, eso les genera un estrés increíble. Y tenemos otras alternativas. ¿Es posible cubrir la demanda del consumo de huevo que tenemos en Ecuador con otros modelos? Porque claro, ahí dirán, bueno, pero ahí una cubeta de huevos va a ser mucho más cara. De hecho, pues cuando uno va a comprar productos agroecológicos, evidentemente los huevitos de gallinas felices son bastante más caros. Claro, nosotros ahí lo que impulsamos, y se habla desde una transición, porque si ven, o sea, la realidad de un sistema que ha predominado durante décadas no va a cambiar tal vez en unas cuantas, pero sí podemos nosotros ser curiosos y ser cuestionadores acerca de qué queremos que ingrese en nuestro cuerpo. O sea,
ese maltrato y ese sufrimiento llega a nuestra mesa, llega a nuestra mar en forma de huevo, y también podemos exigir dignidad. E igual mientras más sea conocido esta realidad invisibilizada, más va a aumentar la oferta y también va a aumentar también la demanda. Y desde su sector ya también ustedes mencionan esta falta de regulación, ¿no? En este sector productivo, y aquí sí también consultarte qué rol deberían cumplir instituciones de control, por ejemplo, Agrocalidad, el mismo Ministerio de Agricultura, en la verificación de estos hechos y en el cumplimiento de una normativa, y también que cumplan con el bienestar animal, sobre todo de estos animalitos que son productores de productos que nosotros consumimos a diario. Sí, la realidad de los animales destinados al consumo, al ser una producción masificada y ser intensa, es bastante cruel, de nuevo. Y nosotros, la anterior semana, dejamos un acercamiento para hablar con el MAGAV y con Agrocalidad, con las que ya hemos intentado establecer conversación, porque también un principio de la participación ciudadana es escuchar a todas las voces que integran la sociedad, que participan de ella, y ya el existir como estas granjas libres de jaulas, pues también tiene que estar en la mesa del debate, porque lamentablemente no hay una mención expresa a esos sistemas de producción, y por eso igual los cálculos que se hacen en esta encuesta de superficie terrestre que hace Agrocalidad, a veces no reflejan la realidad total, porque no hay una lista de verificación con criterios de bienestar animal de granjas libres de jaulas. Todas son de granjas tradicionales, como de producción tradicional. Bueno, pero ¿qué es lo que ustedes aportarían en estas mesas de diálogo? ¿Qué es necesario que también instituciones como Agrocalidad, el mismo Ministerio de Agricultura, pues lo tomen en consideración y sobre todo, bueno, que se abre el espacio para que estén presentes ustedes? Sí, hay que tener en cuenta que Ecuador vive ahorita como una contradicción normativa en torno a los animales y el bienestar animal bastante grave. Tenemos por un lado una sentencia que nos dice sí, todos los animales son sujetos de derechos. Tenemos por otro lado un cuerpo normativo que dice que son semovientes y están en el libro de los bienes. Tenemos otro cuerpo normativo donde casi no se habla de ellos. Entonces urge una unificación de criterios y teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Corte Constitucional es el único y legítimo intérprete de la Constitución y ya hizo un pronunciamiento, pues todo el resto del aparato normativo con sus matices y diferencias, porque así como nosotros somos profundamente distintos, los animales entre ellos también lo son, debe guardar una armonía. Nosotros impulsamos eso, como aportar con criterios técnicos, tanto de nuestros veterinarios, de nuestro especialista en bienestar animal, como desde el área legal, como desde la experiencia que ha tenido la organización durante más de una década, de esos criterios técnicos necesarios para lograr esa unificación y esa armonía que asegure derechos para todos. Y bueno, aquí también, ¿cómo podrían sistemas alternativos como los que ustedes plantean, de libre de jaula, sin hacinamiento, estas gallinitas también en libre pastoreo, pueden prevenir una crisis económica y que se resuelva mediante este sacrificio de animales? ¿Es posible garantizar, por ejemplo, esta soberanía alimentaria sin reproducir estas prácticas que vulneran el bienestar animal? Ahí hay una iniciativa de la que nosotros somos parte que es bastante interesante. Terra Animal forma parte de una coalición que se llama Open Wing Alliance, que reúne está presente en más de 90 países y ellos también impulsan la transición. Ellos lo hacen desde esta perspectiva y nosotros bajo el proyecto Deja que extiendan sus alas lo hacemos de esta forma. Contactamos un productor de huevos libres de jaula. Nuestro equipo técnico verifica que efectivamente haya bienestar, porque no siempre libre de jaula significa bienestar. Incluso necesitan las gallinas cubrir unas necesidades básicas que aseguren su salud y también la nuestra. Y después, como se hace un compromiso corporativo, un restaurante, hotel, empresa, punto de venta, firma un compromiso y se compromete a su lugar utilizar huevos libres de jaulas en su cadena de producción o vender solo huevos libres de jaulas. Y nosotros certificamos que ese proceso esté alineado a prácticas de bienestar animal igual desarrolladas por nosotros. Bueno, también se ha hablado mucho del tema de la alimentación de hoy en día, ¿no? Y pues relacionada ya incluso con problemas de salud pública, que hablan de que se está consumiendo productos, o sea, que hay malestares, que hay enfermedades que uno no sabe de dónde vienen. ¿Qué pasa con la alimentación también de las gallinas que están en jaulas? ¿Qué estamos comiendo? Estrés, estamos comiendo sufrimiento, estamos comiendo maltrato y todo eso. Creo que la parte que a mí más me causa conflicto personalmente es que no sabemos qué estamos comiendo. Porque si uno va a un supermercado y en las perchas no está diferenciado por sistema de producción, solo vemos huevos pequeños, medianos, grandes y precios diversos, pero no sabemos de dónde sale y qué implica para nosotros.
En finales de 2024, si no mal recuerdo, nosotros hicimos una encuesta junto a Protección Animal Ecuador y reveló que más de 7 de cada 10 ecuatorianos impulsarían una ley de rotulado y que están interesados en conocer de dónde sale lo que consumen. Y bueno, ahí hubo una parte cualitativa donde se les enseñó un video de una investigación que se había hecho donde pudieron ver la realidad de las gallinas y la mayoría estaba de acuerdo en cambiar su alimentación conociendo ya la realidad. Y bueno, ¿ustedes qué cambios urgentes demandan al Estado ecuatoriano para que el bienestar animal sea un eje central del sistema productivo, no un accesorio, por así decirlo? Y también, ¿qué demandan a la sociedad en sí? Nosotros, a la sociedad, yo les invito a todos a ser curiosos y preguntadores, a contrastar bien la información y a ser responsables con nosotros y nuestro medio ambiente y saber bien de dónde sale lo que consumimos. Lamentablemente, como es una práctica que lleva décadas alrededor del consumo de alimentos de origen animal o producidos por animales, incluso como a nivel comunicacional es muy difícil encontrar información, pero les invito como a acceder a fuentes confiables. Nosotros nos pueden seguir terranimal.es en todas las redes sociales e incluso pueden ver cuáles son las empresas comprometidas. Y a nivel estatal, como primero continuar con el debate que ya se había comenzado en torno a esta sentencia, porque la sentencia estaba destinada a traducirse en una ley orgánica y lamentablemente el proyecto de ley fue archivado y el debate no se ha retomado y es una deuda pendiente de la que todos estamos muy presentes ahí, como muy a la espera. Y también sí, incluir a todas estas voces alternativas o voces que tratan de impulsar formas alternativas de crianza en estas mesas de diálogo que son tan importantes. Muchas gracias, Violeta, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, hablábamos acerca de lo que está pasando con el mercado, ¿no? Cómo el mercado regula el trato a los animales y en este caso el sacrificio de millones de gallinas, ¿no? Que es lo que hemos hablado y cuestionado también, porque además estamos hablando, si se lo mira de cualquier punto de vista, tiene contradicciones en la realidad de este país, donde una gran cantidad de familias, donde millones de familias no tiene para cubrir una canasta básica y que se esfuerce, que se alce el precio del huevo, que significa seguir limitando esa posibilidad, ¿no? Incluso a familias. Entonces, de cualquier lado, desde donde se mire, genera muchas preguntas y muchos cuestionamientos que deben ser también analizados por las instituciones correspondientes en nuestro país. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Violeta Menéndez, vocera de Terra Animal Ecuador, con quien dialogábamos de este importante sector, ¿no? El sector productivo del huevo, que ocurre también con las gallinitas ponedoras. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más aquí en Las Guarmis. Volvemos con más noticias, gracias a quienes están pendientes siguiendo nuestra transmisión también en redes sociales. Y queremos comentarles buenas noticias para la provincia de Pichincha. El asfaltado de la ruta de los volcanes arranca ya en febrero. La prefecta Paola Pavón anunció que en ese mes pues arrancan las obras de asfaltado y de señalización de más de 22 kilómetros. Este proyecto clave para el turismo, la economía y la conectividad en el sur de la provincia. Tenemos más información en el siguiente reporte. La denominada Ruta o Avenida de los Volcanes dejará de ser un anuncio para convertirse en una obra en ejecución. Así lo confirmó la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien informó que en febrero iniciarán los trabajos de construcción de esta vía que conectará Sangolquí y Machachi, transformando la movilidad entre ambos cantones y potenciando el desarrollo turístico de la zona. El proyecto contempla el asfaltado de más de 22 kilómetros, además de la implementación de drenaje, señalización horizontal y vertical. La ruta permitirá a propios y visitantes recorrer un corredor natural desde el cual se pueden apreciar volcanes emblemáticos como el Cotopaxi, Paso Choa, Sincholagua y Rumiñahui, así como acceder a atractivos naturales como las cascadas de Cóndor Machay. Esta es una de las obras más importantes de mi gestión. Muchos me dijeron que no lo iba a lograr, que era muy larga, muy difícil, y hoy estoy aquí anunciando que en febrero arranca la Ruta de los Volcanes. Ahí está, Ruta Avenida de los Volcanes. Salimos a buscar cooperación internacional. Logramos un financiamiento de $10 millones para más de 22 kilómetros de vía. La ruta desde donde puedes admirar el Cotopaxi, Paso Choa, Sincholagua, Rumiñahui, llegar a bañarte en las cascadas de Cóndor Machay, la cascada de fuego, asfalto, drenaje, señalización vertical, señalización horizontal. Esta obra dinamiza el turismo en Pichincha y lo más importante, no es un ofrecimiento, es una realidad.
La prefecta recalcó que el proyecto fue posible gracias a la gestión de cooperación internacional, que permitió asegurar el financiamiento necesario para ejecutar la obra. Se obtuvo $10 millones. Según explicó, la nueva vía no solo mejorará la conectividad entre comunidades rurales y urbanas, sino que también dinamizará la economía local mediante el impulso al turismo, el comercio y los servicios vinculados a esta actividad. Reportó para las Guarmis Daniela Fonseca. Hola. Bueno, pues estamos de vuelta de ese reporte para revisar también cómo avanza el mantenimiento de la vía Aloac-Unión del Toachi. Así es, actualmente se trabaja en el tendido de la carpeta asfáltica en el carril 2, capa 1, desde el kilómetro 34 como parte del recapeo integral que inició ya en el kilómetro 30. Este es uno de los 12 kilómetros que están siendo rehabilitados en esta importante vía de la provincia que conecta también a otras provincias, y además en la zona del Esperie termina ya la colocación de señalización termoplástica reflectiva, esto en los reductores de velocidad, y bueno, eso es también muy importante para justamente evitar en esta zona los siniestros viales que en algunas ocasiones pueden ocurrir también por el clima, ¿no? Que consideramos que también es complejo en esta zona, sí es muy importante mantener estos trabajos de rehabilitación vial en esta importante vía de nuestra provincia. 10 de la mañana con 3 minutos. Bueno, personas con VIH alertan que el HCAM no está garantizando tratamientos y las está derivando, enviando a comprar en farmacias privadas. Son personas además afiliadas al IES que están denunciando que ante el desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales, el personal de salud les sugiere comprar los fármacos por fuera del sistema público o incluso viajar a Colombia para que compren su tratamiento porque es más barato, una medicación que debe tomarse de forma diaria e ininterrumpida. Así es, tenemos más información en el siguiente reporte. Personas que viven con VIH y están afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES denuncian la falta de medicamentos antirretrovirales en hospitales de referencia de Quito, una situación que pone en riesgo la continuidad de tratamientos que deben tomarse de forma diaria e ininterrumpida. El problema se registra en un país donde, según estimaciones de ONU-SIDA, 52.357 personas viven con VIH. La adherencia sostenida al tratamiento antirretroviral es clave para prevenir complicaciones de salud y muertes evitables. Uno de los casos corresponde a un afiliado que lleva más de 7 años en tratamiento continuo. Durante su cita médica para la reposición de su esquema antirretroviral, el paciente, cuya identidad se mantiene en reserva, fue informado de que el hospital no contaba con los medicamentos que requiere y que no existía una fecha definida para su reposición. Según su testimonio, el desabastecimiento no afecta a todas las personas con VIH, sino a quienes siguen determinados esquemas terapéuticos. En su caso, la única alternativa planteada fue conseguir los fármacos por cuenta propia. La interrupción del tratamiento antirretroviral representa un riesgo grave para las personas que viven con VIH. La adherencia estricta y continua a la medicación es indispensable para evitar el desarrollo de resistencias, el deterioro del sistema inmunológico y el aumento de la carga viral. Nosotros no podemos dejar de tomar el medicamento en ningún momento, señala el paciente. La falta de acceso regular al tratamiento, añade, genera angustia, incertidumbre y una carga económica que muchas personas no pueden sostener. El afiliado afirma que aporta voluntariamente al IES y se encuentra al día en sus obligaciones. Sin embargo, ante la falta de provisión institucional, se ha visto obligado a comprar los medicamentos fuera del sistema público. El costo mensual supera los $150, un gasto que se suma a su aporte al Seguro Social. No existe un mecanismo de reembolso, indica. Además, relata que durante la consulta se le sugirió incluso suspender temporalmente su afiliación al IES para destinar ese dinero a la compra de los fármacos, hasta que el hospital vuelva a contar con stock. Ricardo Buri también relata su experiencia personal como usuario del IES. Durante los primeros meses recibió medicación para periodos de 3 meses. Sin embargo, desde octubre del año pasado la entrega se redujo a un solo frasco mensual. Esto lo obliga a acudir cada mes al hospital y permanecer entre 3 y 4 horas para completar el proceso de validación de la cita y retiro del medicamento en farmacia. Según indica, esta situación respondería a problemas administrativos y logísticos en los procesos de compra y planificación interna.
El activista señala que desde mediados de 2021 no se habían registrado problemas graves de desabastecimiento de antirretrovirales en esta casa de salud. No obstante, recuerda que históricamente han existido dificultades en la provisión de estos medicamentos y en la realización de exámenes médicos. A inicios de diciembre del año pasado, representantes del Grupo de Apoyo Positivo mantuvieron una reunión con autoridades hospitalarias. En ese encuentro se les indicó que la falta de stock respondía a problemas administrativos y logísticos y que estaban tomando medidas para solucionarlos. Este medio solicitó información oficial al IES sobre el estado de abastecimiento de antirretrovirales, los esquemas afectados y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de los tratamientos de personas que viven con VIH. Hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis, Gabriela Cruz. Bueno, y seguimos esperando la respuesta del Hospital Carlos Andrade Marín. Hemos enviado ya esa solicitud de información para saber qué está pasando con los tratamientos antirretrovirales, los esquemas completos que deben recibir. ¿Cómo le van a decir a un paciente, desafíliese del IES para que con esa plata se compre los tratamientos que no le vamos a dar? Es absurdo que a un paciente en una situación de vulnerabilidad, que además tiene un reforzamiento de una protección legal constitucional, le digan esto y simplemente se hagan los locos con los tratamientos de las personas que viven con VIH positivo en nuestro país. La verdad es que es sorprendente las cosas que uno escucha. Así es. Y bueno, ahora también queremos topar otro tema que también es muy doloroso, es la situación de nuestros migrantes ecuatorianos, y en este caso la Cancillería de nuestro país pues informó que 32 menores de edad ecuatorianos no acompañados se encuentran bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y en proceso de reunificación familiar o retorno al país. Y bueno, esta cartera de Estado aclaró que no existen reportes de niños ecuatorianos desaparecidos y aseguró un seguimiento permanente a través de los consulados, pero aquí siempre vamos a cuestionar también la manera en cómo se han hecho este tipo de detenciones, por así decirlo, ¿no? A los padres de estos menores y que ellos se vean inmersos en esta situación tan dolorosa, tan traumática para ellos, que estamos hablando de estos pequeños que ni siquiera pueden estar junto a sus padres, a sus hermanos, a sus seres queridos, están todavía en estos procesos tan complejos, lejos también de su país. Así es. Bueno, después de la migración, a las personas les urge volver a reencontrarse con sus seres queridos, y sí hay una situación muy compleja con menores de edad también no acompañados que pues toman estas rutas peligrosas o que son puestos en manos de coyotes, de traficantes de la vida, y pues eso es lo que está pasando, pero responde a un desplazamiento forzado también, a países como el nuestro que están obligando a salir a la gente de esta manera. Bueno, nosotros también queremos recordarles este dato: un mes ya sin rastro de Alina Piguave, ex reina de Puerto López. La joven fue vista por última vez el 27 de diciembre de 2025 cuando se dirigía por la vía Salango-Puerto López. Tenemos más información en el siguiente reporte. Alina Piguave Narváez, de 19 años de edad y ex reina de Puerto López, cumplió un mes de desaparecida. La joven fue vista por última vez la madrugada del sábado 27 de diciembre de 2025, cuando se movilizaba por la vía Salango-Puerto López en la provincia de Manabí. Ese día le envió un mensaje a su mamá indicándole que se dirigía a casa, pero Alina nunca llegó a su hogar. La desaparición de Piguave, que consta oficialmente en la página del Ministerio del Interior, ocurrió en un cantón donde la violencia conmocionó a la sociedad. El 11 de enero de 2026, la policía encontró 5 cabezas humanas colgadas de unos palos de caña en la playa del cantón. Días atrás, Giovanni Naranjo, excomandante de la policía en la zona 4, que comprende Manabí y Santo Domingo, señaló que Alina Piguave habría mantenido una presunta relación sentimental con un cabecilla criminal asesinado precisamente en Puerto López. A un mes de su desaparición, las autoridades siguen en la búsqueda de la joven. Quien tenga información de su paradero o que tenga información de relevancia puede comunicarse al número 1-800-Delitos, 1-800-335486. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa.
Y en nuestro país no existe una definición legal sobre qué es una secta, pero desde el ámbito social, psicológico, se reconoce la existencia de estos grupos que ejercen un control extremo sobre personas, afectando su autonomía emocional, mental, económica y social. Y algunas de estas organizaciones pues operan bajo una apariencia de ilegalidad, ¿no? Que ofrecen estas supuestas terapias, procesos espirituales, pero que lamentablemente derivan en manipulación, exigencias económicas, trabajos no remunerados y también rupturas de vínculos familiares. Y para analizar estas denuncias, también los vacíos legales que permiten que estas prácticas continúen, pues ya nos acompaña en cabina nuestro siguiente invitado. Él es el abogado Carlos Narváez Ruiz. Abogado, muy buenos días, bienvenido a este espacio de las Guarmis y bueno, desde su experiencia también conocer, ¿no? ¿Quiénes suelen ser las personas o las principales víctimas de estos grupos y en qué condiciones también llegan a estos grupos? Buenos días, abogado. Buenos días a las Guarmis, buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, soy el abogado Carlos Guillermo Narváez Ruiz. Soy abogado de un grupo de personas que ha sido víctima justamente de una de las sectas que existe lamentablemente en la ciudad de Quito y que opera efectivamente, como bien lo has dicho tú, con estas características, ¿no? De sumisión, de violencia psicológica, de manipulación psicológica y se puede decir hasta mental, aprovechándose muchas veces de la vulnerabilidad de las personas, de sus necesidades más inmediatas mentales y pues así llegan a poder entrometerse, digamos, dentro de sus intenciones, dentro de lo que esta gente busca como salvación y pues y muchas veces incluso piensan encontrar una familia en este tipo de personajes que lógicamente está encaminado a través de un líder o gurú, que también se lo conoce doctrinariamente, pues los integrantes como tal, pues y los seguidores y las personas que están sumidas a ellos realizando pues muchos actos como trabajos no remunerados, como incluso llegan a establecer cuestiones de educación hacia niños, ¿no? De los cuales pues no tienen los permisos necesarios, no tienen la preparación necesaria y los niños terminan yendo a estos lugares supuestamente a aprender, hablando de un tipo de homeschool, que es un tipo de casa abierta de educación, no reconocido por el ministerio ni por ninguna institución pública autorizada y pues de esa manera han generado un perjuicio enorme a la sociedad quiteña y en general, ¿no? A muchos países y ciudades. Esta secta de la que usted habla, ¿cuántas víctimas usted está representando en este momento? Y pues obviamente entendemos que las denuncias se dan cuando intentan salir de las sectas, porque cuando están dentro, las personas tienden a no darse cuenta de lo que está pasando, de cómo están siendo manipulados o manipuladas. Es una gran pregunta y la voy a decir porque yo soy abogado de 5 personas que han sido víctimas de forma directa de esta secta, ¿no? Y lo importante de esto es que es importante conocer que 4 de ellas hasta ahora tienen terror, tienen miedo de hablar por las represalias que esta gente puede tomar. Uno de ellos que ya fue afectado porque incluso no le permiten ver a sus hijos a través de artimañas legales creadas de forma artificiosa y falsa, indicando cometimiento de delitos por parte de esta persona, pues para provocar desconfianza de parte de las autoridades y se puede ejercer el derecho de visitas a sus hijos. Es decir, que los niños están prácticamente secuestrados como 4 años y sin poder ver a sus hijos, y ellos también son, por ejemplo, los niños que han sido parte de esta educación homeschool, ¿no? Y que ni siquiera han podido y tienen el derecho a sociabilizar con más niños. Ellos no salen de este lugar y los niños que entran ahí no salen de este lugar, y en este caso este padre, que es del cual soy abogado, y él se animó a presentar la denuncia y a defenderse de esta gente porque la intención de ellos fue separarlo absolutamente de sus hijos, y que lamentablemente lo ha logrado con denuncias falsas y demás, que de por sí también tengo que decirlo, hemos ido de a poco luchando legalmente y hemos ido echando abajo estas denuncias y llegando cada vez a acercarnos más a la verdad que lamentablemente por nuestros tiempos en la justicia pues no ha sido muy diligente, pero estamos en la lucha y estamos
cerca ya, digamos, de entrar en una nueva visión, en un nuevo enfoque de ataque a esta gente, porque las otras 4 personas a las que me refiero tienen terror, como digo, de presentar una denuncia y claro, por las represalias legales y demás que han tomado, y ellos han sido pues absolutamente vulnerados, y que posteriormente tal vez lo puedo aclarar un poco más a qué me refiero con esta violencia psicológica. Y pese a esta violencia, como usted menciona, estas afectaciones psicológicas, estas personas han logrado hablar, ¿no? Y usted también lo mencionaba, por miedo, también estas represalias no lo habían hecho, pero en este sentido también conocer si en nuestro país existen mecanismos reales de protección para estas personas que ya se han animado a hablar, a denunciar. ¿Existen mecanismos de reparación, de acompañamiento a las víctimas, abogado? Sí, es una buena pregunta, sobre todo porque lamentablemente en el país no existe legislación penal que pueda, o legislación, digamos, formal a nivel penal, a nivel administrativo, incluso para el otorgamiento de permisos y demás, o una ley, por ejemplo, que regule el otorgamiento de permisos a determinadas corporaciones que se hacen llamar muchas veces culturales a través de los ministerios del Ejecutivo, ¿no? Y que lamentablemente, si nos vamos a la norma per se del derecho penal, pues lo que existe es un daño psicológico, es una violencia psicológica, dice la norma, pero que está lamentablemente sujeta a determinadas cuestiones, especialmente de orden familiar, y se investiga en ese sentido. Pero si hablamos de violencia psicológica en otro nivel, de una tercera persona, en la cual no existe un vínculo de familiaridad, pues no existe la figura penal como tal. Y en este caso estamos hablando de una secta que justamente provoca este daño, que no solo llega a ser una violencia psicológica, sino que llega a ser una violencia incluso física, llegando hasta torturas, de golpearles. En el caso del cual soy cliente, tengo mi cliente, pues él fue golpeado incluso la cabeza contra la pared por uno de los directores de esta secta, una directora de esta secta, sacándole sangre y poniéndole en una olla para decirle que tiene que sacar la sangre mala. Llegan a ese extremo. Y la gente, pese a eso, no se atreve a denunciar, porque piensan que les deben respeto a la autoridad y que les deben mucho porque les han ayudado en un momento determinado. Justamente analizar qué es una secta es complejo, ¿no? Bien decíamos, hay análisis desde el ámbito social, psicológico, académico, pero no hay una definición legal única. Sin embargo, también hay esta necesidad de diferenciarlo de grupos espirituales, terapéuticos o comunitarios que pueden ser legítimos, ¿no? ¿Cuándo se convierten estas propuestas en sectas? Sí, efectivamente. Nosotros en el Ecuador, por ejemplo, tenemos la ley de cultos, pero que es mucho más enfocada a un aspecto religioso, espiritual, ¿no? Sin embargo, estos grupos van más dirigidos a otros aspectos que también en muchos de los casos pueden ser espirituales, ¿no? Pero sobre todo hoy por hoy están aprovechando el aspecto esotérico para crear, por ejemplo, o hacer pensar a la gente de que son enviados de los extraterrestres, o que reciben en la semana o la visita de los extraterrestres en su patio para que ellos les instruyan. Y no solo eso, sino que adicionalmente ellos dicen que reciben formación de las hadas. ¿Sí? O sea, llegamos a este nivel de locura, y al punto que la gente la cree por esa capacidad de manipulación tan fuerte que reciben, ¿no? Entonces, ¿cuándo pasamos nosotros a pensar que hay una secta? Primero, cuando tenemos un líder, ¿sí? Un líder. Segundo, cuando a este líder tienen personas que van con un seguimiento, bajo un sometimiento, bajo una manipulación psicológica, o en muchos que debe ser psicológica, porque esto les permite incluso llegar a un acceso de violencia física aceptada por ellos, pensando que están sanando, ¿sí? Y existe una retroalimentación, o existe una retroalimentación o una ventaja para ellos, que viene a ser el servicios de terapias sin cobros, o les piden la utilización de tarjetas de crédito luego sin pago porque les pagan con terapias, ¿sí? O les dicen porque esto es lo mejor que le puede pasar al gurú o al líder para que ellos puedan sanar de mejor manera, ¿no? Y lo grave de esto es que incluso estas sumisiones que le realizan son de orden, en este caso, esta secta sexual, ¿no? En un aspecto sexual. Les pongo un ejemplo. Estas 5 personas que estoy asesorando, ellas todas fueron manipuladas, en el sentido de que fueron violadas de niñas por sus padres, o en su defecto, que en otra vida la mamá le violó a su hijo.
Y en esta vida de acá, digamos, no en la anterior, en esta, pues la misma mamá con el hijo, pues el hijo tiene que sanar la violación de la cual fue víctima en otra vida de la mamá a través de esta secta. Y les convencen para poder tener acceso. Y les separaron. Terminaron separados madre e hijo porque se convenció el hijo de que fue violado por su madre. En otra vida. En otra vida. Y también otros tenemos casos en que dicen que sí, que cuando tenía 2 años, el niño fue violado por la mamá, también en esta vida, ¿no? Y que por ende tienen que... O sea, son cosas que muy difíciles, sí, pero bueno, aquí hay el caso emblemático, no recuerdo el nombre, se me va en este momento de esta joven que desapareció y que pues se supo que había el pastor de la misma forma le había dicho que tenía que ser su novia, y en ese momento la mamá intenta como retirarla, rescatarla a la niña, pero sucede esto, ¿no? Que desaparece, se me va el nombre, es un caso muy conocido acá en nuestro país, pero es de esa manipulación tan grotesca que puede llegar a afectar la vida de las personas, porque ahí hay este líder que usted dice que cumple esta función de ser incuestionable dentro de este grupo, ¿no? Y luego salir resulta ya imposible, y cuando salen pues empiezan a ser separados de las familias, ¿no? Hablamos de temas desde la religión, pero también todo esto que hoy aparece con estos gurús que están en redes sociales, que ofrecen crear estos espacios pues para supuestamente acompañar, y terminan siendo prácticas que afectan psicológicamente, que derivan en todo lo que usted está mencionando, ¿no? Así es que bueno, ¿qué hacer en este momento? ¿Cómo se puede primero prevenir el que pueda alguien estar cayendo en una secta? Creo que también es importante decirlo, porque usted no nos está diciendo el nombre, entiendo, por temas legales, sin embargo sí sería bueno hacer una alerta a la ciudadanía, dónde están estas sectas, cómo librarse de ellas. Sí, efectivamente, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, algo prácticamente salir de un letargo, posiblemente de un tipo de hipnosis de esta gente, que les cuesta mucho tiempo a veces darse cuenta que están inmiscuidos dentro de estos grupos, pero sí, hay cuestiones en las cuales hay que identificar el bien del mal, y uno sabe de por sí cuando algo está mal, y cuando hay este tipo de violencia psicológica, y cuando esto llega a muchos aspectos más allá, cuando hablan de delitos sexuales y demás, es importantísimo que la gente tenga en cuenta que debe presentar una denuncia, que debe presentar a la autoridad y poner en conocimiento lo que está sucediendo, y que, claro, lamentablemente, como digo, hay vacíos legales en este sentido, pero sería mucho más importante que varias personas se sumen a esto, identifiquen que se encuentran en un grupo de estos, sí, con estas características que las hemos hablado, y esta es la primera alerta que las personas, los ciudadanos tienen que caer en cuenta, sobre todo para tomar la decisión firme de salir de ahí, y sobre todo alertar a las demás personas también que son parte de, y poner pues en conocimiento público las intenciones de esta gente. No, eso es lo fundamental, tomar la decisión de salir de ahí y alertar a la ciudadanía, a despertar a la ciudadanía de que se den cuenta que están siendo víctimas de una violencia psicológica, en muchos casos, como digo, es física también, ¿no? Con torturas y demás, y más aún cuando se les trata de ingresar en su psiquis ideas absurdas como delitos sexuales, como los que acabábamos de mencionar. Muchísimas gracias al abogado Carlos Narváez Ruiz, con quien dialogábamos de este tema tan importante, ¿no? Las sectas que ya se han evidenciado en nuestro país, cómo están operando estos grupos, qué ocurre también con las víctimas, así que estar también muy alerta la ciudadanía. Y con esto nos despedimos, mi Sofía. Así es, nada más mencionar, el caso es de Juliana Campoverde, que me lo pasaban, sí, se me iba el nombre, pero este caso tiene ya más de 13 años, ¿no? Y todavía no hay ninguna medida de reparación, que es importante, porque esto precisamente surge de una secta religiosa que termina afectando de esta forma y desapareciendo a Juliana. Y nada más para finalizar, queremos mencionar que la Fundación Aldea dio a conocer las cifras de femicidio. Son 411 mujeres que fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 en Ecuador. Un femicidio está ocurriendo cada 22 horas, son cifras que siguen en aumento. 50 eran niñas o adolescentes, al menos 126 eran madres. Así es, 137 femicidios fueron íntimos, familiares o sexuales, al menos 256 ocurrieron en contextos de sistemas criminales y 18 fueron transfemicidios. No son solo cifras, porque cada femicidio es parte de nuestra memoria colectiva, así es que desde Aldea y desde todas las organizaciones lo que exigimos son medidas urgentes de prevención, justicia y reparación integral. Con esto nos despedimos, un abrazo fuerte para ustedes. Acá nada más un mensaje de Adriana Mosquera, que mencionábamos el caso de
de la reina de Puerto López, pues bueno, nos dice, vivimos justamente ese fin de semana que ella desapareció, una experiencia terrible en medio de una balacera, es algo espantoso y esto es lo que se vive el día a día en nuestro país. Nos vamos. Sigan conectados a Radio Pichincha, se vienen las noticias del Quique Show con las Warmis. Hasta mañana.